Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que se van conectando. Gracias por su asistencia. Hoy es un día muy especial. Hoy tenemos dos amigos, grandes amigos. Andrés que ya lo conozco desde hace 25 años, tremendo psicólogo que me ha ayudado muchísimo en mi camino. Y Eliezer, que Eliezer nos encontramos y resonamos desde que nos conocimos. Hoy vamos a hablar ya se los voy a presentar y que nos compartan. Son personas que tienen como mucho que contarles. Hoy vamos a hablar de un tema de el juego, que el juego es uno de las problemáticas que tienen las familias, que a veces es muy difícil de que la familia se dé cuenta, porque la persona no tiene síntomas químicos, no tiene tufo, mm, sale normal y la persona pareciera que estuviera normal, pero la procesión va por dentro. Entonces queremos hablar de ese sufrimiento que hay detrás del juego y cómo también brindamos ayuda a tantas personas que necesitan eso. Hace poco me comentaron que después del mundial hubo una oleada de muchas personas que cayeron en aplicaciones, personas que se endeudan en el juego, y pues siempre hay toda una industria aprovechándose de esto. Entonces, ¿por qué creen ustedes que las personas siguen haciéndolo? Esto ya está determinado como una enfermedad. La OMS mm, habla del juego como una enfermedad, la ludopatía. Entonces, porque a pesar de todo, de perder el dinero, la familia, la tranquilidad, se sigue consumiendo, ¿sí? Y una persona me decía, un consultante en alguna oportunidad me decía que se había muerto un ser querido y él me decía, estaba como atornillado en el casino y no me podía ir. Y no pudo ir al funeral de su ser querido. Y a veces pareciera que, que uno dijera, pero que es caro, pero es que esto va más allá de muchas cosas. Entonces tenemos que mirar de alguna manera cómo comprender esta situación. Entonces, después de todo esto, como, ¿qué es para ustedes realmente la ludopatía, el juego patológico? ¿Qué es para ustedes? Y en 3 minuticos, si vamos dando una ronda a todos, yo también voy a compartir. Andrés. Bueno, gracias Jaime, saludos a todos los que están acompañándonos. Bueno, la ludopatía es una adicción como cualquier otra. Sí, antes estaba dentro de los trastornos de control de impulsos, pero ya está catalogada como una adicción que cumple más o menos los mismos criterios que cumplen otras adicciones. Se caracteriza por la incapacidad de la persona de controlar la conducta de juego. ¿Sí? Como hay como una incapacidad y un impulso que no pueden resistir de a seguir apostando, y tienen los mismos síntomas que tienen otras adicciones a sustancias. O sea, tiene síndrome de abstinencia, tolerancia. ¿Sí? El problema de la ludopatía es que, como Jaime lo decía hace un ratico, no se nota, ¿no? No hay tufo, no hay esto. Y entonces es más difícil de detectar, y ya cuando las personas de alguna manera se rinden y destapan su problema y lo aceptan, pues ya están metidas en unos problemas gravísimos, gravísimos, ya están endeudados, ya deudas impagables, ya tienen pensamientos suicidas, bueno, están al borde del colapso. Entonces eso es una problemática grave. Ahorita con lo que Jaime comentaba con el mundial y las apuestas deportivas, pues eso está súper disparado. Sí, yo trabajaba en un centro hasta hace poco, y la demanda de usuarios que estaban buscando ayuda con temas de juego ha aumentado muchísimo, sobre todo desde que las apuestas están por internet y están los usos de los celulares como de fácil acceso a todas estas casas de apuesta y a todas estas modalidades. Gracias Andrés. Gracias Andrés. Bueno, hoy vamos a seguir en esta ronda. Eliezer, desde tu experiencia, ¿tú cómo ves el juego patológico?
Yo desde mi experiencia lo veo como todas las adicciones. Bueno, buenas noches primero, buenas noches. ¿Sabes qué me sorprende? Que yo vengo de Argentina, estoy viviendo hace 35 años, pero está creciendo de una manera increíble, especialmente entre los adolescentes. Y yo veo que cumplen el mismo circuito que la adicción, el mismo circuito. Comenzás probando, pensando que va a suplir ese vacío que tenés o esa necesidad que tenés, pero ya después se va convirtiendo en una adicción y se convierte en lo mismo que cualquier adicción. Hay una anticipación. Ves algo que te gusta, la lotería, el juego, el casino, lo que sea. Y allí el cerebro empieza a dejarse atrapar por la dopamina, que es la hormona de la motivación, la esperanza, el placer. Y cuando llega allí, ya se va convirtiendo en una adicción, en una acción, lo quiero hacer. Y yo creo que cumple el mismo ciclo de la droga. Después ya se vuelve, quiero más, 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 más y más, y se convierte en algo que es totalmente una tolerancia total, y después quiero más, más y necesito más, necesidad de apostar más dinero pensando que, pero después de que termina esto, ocurre lo mismo que cualquier adicción, hay un vacío y un dolor en el corazón, y veo como los jóvenes empiezan con un juego y se convierte en una esclavitud donde no les importa mentir, engañar, vender. Entonces, las adicciones siempre cumplen el mismo circuito. Gracias, Eliezer. Yo siento que el juego es una consecuencia de una doctrina al dinero. Desde pequeños nos están adoctrinando al dinero. Esa frase, tienes que ser alguien en la vida, tienes que tener dinero. Tienen que valorarte, tienen que respetarte por lo que tienes. Y hay una verdad implícita en la mente, y es que se corre y se hace lo que sea, porque pareciera que fuéramos valorados por lo que tenemos y no por lo que somos, ¿sí? Y eso desde pequeños. Ahí me permite. Cosas externas, ¿sí? Cosas externas. Y siento que ese adoctrinamiento pues termina en una consecuencia, que es esto de que el cerebro es muy susceptible al engaño. Siento que los casinos, y ya te doy la palabra, Eliezer, le regalan, y tenemos que tener muy en cuenta, le regalan el primer dinero para que apueste. A un amigo, hace poco él se estaba retirando del juego, de un casino, y le llegó un bono de 100,000 pesos, que le dijeron, pero si quieres utilízalos, porque no por más se le llama el bazuco electrónico. Entonces el cerebro busca esa sensación y busca la sensación de tener, pero es una sensación efímera, es una sensación que no es real. Y de hecho más adelante les vamos a hablar de todo esto que pasa en el cerebro. Buenas noches. Eliezer. Sí, Don Bernardo, buenas noches. Ya te doy la palabra. O sea que no lo dije al principio, pero yo creo en la Biblia, y en la Biblia hay un versículo que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. En sí, el dinero no es un problema porque lo necesitamos y tenemos que trabajar y tenemos que progresar. Pero cuando esa raíz al amor y el querer, y es algo que nos pintan desde pequeños, como vos lo decís, y queremos satisfacer esa necesidad como sea, y caemos en un engaño muy grande. Gracias, Eliezer. Don Bernardo, gran amigo acá. Don Bernardo, en su experiencia, ¿qué es esto de la ludopatía o el juego patológico? Gracias, buenas noches. Qué pena que haya llegado un poquito más tarde. Dice, la adicción al juego compulsivo es un desorden del comportamiento y es progresivo,
Por eso el individuo siente un gran apetito o una urgencia tremenda de jugar o apostar, sentimientos que con el tiempo llegan a ser una preocupación psicológicamente incontrolable. El juego llega al punto de comprometer toda la vida personal, social y laboral del adicto. Estos problemas llegan a intensificar el comportamiento de juego. Entonces desarrolla una dependencia emocional sobre el juego, una pérdida de control y una incapacidad de llevar una vida normal. Es una enfermedad con raíces físicas y psicológicas que es primaria, progresiva, crónica y sistémica. Esta afecta a la familia así como a todas las personas que rodean al adicto. En parte estoy leyendo pues algún contenido escrito, pero en realidad para mí esa es la definición de la adicción al juego. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer una ronda ahora de ¿por qué creen ustedes que una persona sigue apostando, aunque sabe que está perdiendo? De hecho, alguna vez una persona me decía, cuando ganaba, tenía que devolverme a apostarlo. O sea que siempre tenía que salir perdiendo, porque la sensación de la pérdida parece ser que es muy, digamos que muy fuerte en la persona. Y esa persona me decía, yo ganaba un premio, salía a la puerta y tenía que devolverme y lo perdía todo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que una persona sigue apostando, aunque sabe que está perdiendo su familia, que está perdiendo las relaciones, que se está perdiendo a sí mismo? Andrés. Bueno, digamos que tiene el mismo mecanismo, como decía hace un rato, de las adicciones, ¿sí? Las personas empiezan a consumir por unos deseos que van incrementando a la medida que va jugando, ¿sí? El deseo de sentir la sensación de estar jugando, digamos como la dopamina, le hace generar el impulso de consumir cocaína, opera igual que con un jugador, ¿sí? Y después, cuando la persona se va a retirar de jugar, empieza a sentir síntomas de irritabilidad y desespero. ¿Sí? Esto va, digamos que se caracteriza sobre todo en los jugadores, el tema de que se obsesiona con volver a jugar para recuperar lo que va perdiendo. ¿Sí? Entonces la persona, ahí es donde está parte las personas jugadoras son muy obsesivas, ¿no? Antes se consideraban las ludopatías dentro de los rasgos de trastornos obsesivos compulsivos porque tienen mucho de ello, ya los separaron y los metieron en la categoría de las adicciones, pero realmente la persona se resiste al hecho de perder y la obsesión viene de eso, ¿no? Apuesto para recuperar lo que pierdo. En la experiencia que nosotros hemos tenido en Fundar, donde trabajaba, es que las personas que llegan a pedir ayuda llegan con unas deudas que ya sí, han perdido el control hace mucho tiempo, ¿sí? Personas bien, o sea, que empezaron jugando y llegan con deudas hasta de 500, 700, 800 millones de pesos, jugando y no se dieron cuenta en qué se metieron en todos esos asuntos. Toman dineros que no les corresponden, dineros del trabajo, le piden prestado a todo el mundo. Se meten en estos temas de gota a gota, o sea, le piden prestado al jefe, a los amigos, a los compañeros, por todo lado, y como que entre más angustia, como que más necesitan apostar para ganar, para poder pagar y poder, ¿sí? Y eso los mete en un ciclo, ¿sí? Como tú lo decías, ¿sí? Donde no tiene un fin, o sea, no tiene un fin. Además, porque digamos que otra cosa que que hemos percibido y hemos analizado con los colegas que hemos trabajado en estos temas, es que los jugadores, aquí hablamos de una personalidad adictiva, ¿no? Que es como parte de la problemática. Los jugadores tienen unos problemas complejos de personalidad, o sea, son más resistentes a la idea de aceptar que tienen un problema. Si por alguna razón los defectos de carácter, sobre todo los que hacen resistencia al aceptar la enfermedad, en ellos a veces es muy marcado, eso lo hemos notado mucho, ¿sí? O sea que en cierta manera a veces son más difíciles de tratar, inclusive, o que se dejen tratar, tal vez por sus características. Jaime decía que
que de alguna manera lo que le ofrece el casino tiene que ver mucho con la motivación de ganar dinero y de ser alguien a través del dinero. Y eso es verdad, sí, cada adicción, digamos que aunque las adicciones tienen muchas cosas en común, las personas consumen diferentes sustancias porque necesitan algo característico del efecto de la sustancia. Entonces, tú ves, por ejemplo, a alguien de la calle, un niño de la calle lo ve consumiendo pegante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es accesible y porque el efecto del pegante le olvida la soledad, el frío, ¿sí? Pero tú no ves a un ejecutivo en una empresa, por ejemplo, metiendo pegante, tú lo ves metiendo cocaína, whisky, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sensación le da poder, le da control, entre todos esos temas de estrés laboral, de cumplimiento de metas, o sea, la marihuana relaja, el alcohol hace... Entonces, el juego genera como unas características importantes. De hecho, los casinos están diseñados para que sean así. Sí, para que cuando tú entres a un casino, sobre todo esos que son bonitos, tú entras como en el mundo de la fantasía, sí, ahí te pierdes, sí, te hacen sentir bien, te atienden bien, te reciben bien, todo es colorido, el sonido, no hay luces que te digan, no hay ventanas que te digan es de noche, está hecho para que tú pierdas la noción del tiempo, sí. Sin embargo, ya los casinos los está reemplazando las apuestas deportivas, lo que tú decías ahorita del mundial, las apuestas. Casi el fútbol está patrocinado por apuestas, ¿sí? Por eso es que el mundial y todos estos temas de fútbol mueven tanto dinero, porque las apuestas están dominando, pues es mucho el dinero que se mueve a través de estas personas que se están enfermando. Mm, Tremendo. Ahí estamos viendo una problemática que Grave. tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos cuando estemos percibiendo cualquier síntoma de estos, ¿sí? Porque cree Eliezer que una persona sigue apostando, a pesar de que está perdiendo tantas cosas, porque crees, Eliezer, que sigue asumiendo esta conducta? Lo sigue asumiendo por lo que hablaba la persona que habló antes. Es una adicción, no le importa nada la dopamina, la esperanza, la emoción, eh, las ganas de que el cerebro sienta esa satisfacción, pero me quedó algo muy, muy en la cabeza de lo que dijo recién. Yo pienso que las personas que tienen la adicción al juego tienen una personalidad marcada. Lo que dijo fue muy claro. Ahí el adicto al bazuco tiene un tipo de características de personalidad. El adicto al juego, otra personalidad. Por ejemplo, yo consumí alcohol y droga muchos años y a pesar de venir de una familia buena, de una economía sólida en mi casa, de tener todo, de tener una juventud que podría haber hecho muchas cosas, me hundió en un mundo que no me imaginé. Pero el juego a mí no me representa nada. O sea, no me afectaría en mi personalidad, no sería un adicto al juego por mi personalidad. Y yo lo que veo es que todas estas adicciones atrapan diferentes tipos de personas porque hay un vacío muy grande en el corazón y una necesidad de ser tratada, como cualquier adicción. Entonces, cuando pierde, vuelve a apostar por lo que es la dopamina y las ganas de seguir ganando y pensando que allí está su esperanza, ese vacío. Gracias, don Bernardo. Gracias. Nosotros podemos hablar de clases o características, por ejemplo, el jugador social, que es una persona que apuesta solamente en combinación con otras actividades. Ya de ahí pasa al jugador profesional. Es la persona que hace su vida a través de las apuestas. Y ya tenemos la otra parte que es la más delicada y de la que se trata en este momento, que es el compulsivo. Este individuo apuesta adictivamente y está fuera de control. Para el perder es tan interesante como ganar, porque representa la oportunidad de recuperar lo perdido y la satisfacción de la victoria.
Juega aún cuando existen problemas familiares, económicos, laborales, etc. En las etapas avanzadas de su enfermedad puede hasta robar, etcétera, etcétera. Inclusive se habla no solamente del robo, sino ¿quién lo va a creer? Un jugador compulsivo fácilmente puede jugar su carro y lo pierde. Puede jugar la finca y la pierde. ¿Cuántas veces le apuesto a mi hija, le apuesto a mi esposa? Cosa increíble pero cierta. Esos casos ya son que llegan pues hasta lo último. Y muchas veces se suicidan porque definitivamente pues lo han perdido todo, ¿no? Y mira que para que una persona busque ayuda, hay que tocar fondo. Pero me parece que los casinos están tan bien diseñados de engañar a las personas que no hay fondo. No hay fondo, porque siempre hay una silla esperándolo allá en el casino. Además, porque a la persona que entra, dependiendo del casino, pero se atiende como rey. Don Jaime, siga, y el vaso de whisky, y la personas con corbatina atendiéndolo. Entonces, eso hace convencer al cerebro de que está alcanzando eso que quería. Me quedó sonando mucho que las personas que están entrando en una adicción es porque tienen un profundo vacío interno y una creencia de que con lo de afuera lo voy a llenar. Y pues eso está diseñado para mostrarte la moto, el yate, el viaje. Y alguna vez una persona me decía, o escuché a una persona que decía, silenciemos ahí, que decía que el dinero es como si fuera un dios de la humanidad, y no tiene ateos, porque el dinero, todo el mundo, a mí me ha causado mucha curiosidad que cuando las personas van a las iglesias, a sus cultos y eso, generalmente, no estoy juzgando a todos, pero generalmente le piden a Dios dinero. Dios, por favor, ayúdame. Pocas veces, o no sé, pues no estoy en la mente de las personas, pocas veces dame voluntad para cumplir lo que tú me pides, o cosas espirituales. Generalmente se está pidiendo dinero. Cuando se dice hagan sus peticiones, ya iba a decir apuesto, por estamos hablando de ludopatía, se está pidiendo dinero. Entonces las personas siguen apostando precisamente porque sienten que la solución está afuera. ¿Qué vacío sienten ustedes que intenta llenar una persona cuando apuesta? ¿Cuál es ese vacío que ya que hablaron de vacío, que siente que las personas intentan llenar cuando apuestan? ¿Digo yo, Jaime? Sí, Andrés, dale. Sí. Bueno, lo primero que complementar un poquito lo decía Jaime, si cuando llegan a los casinos los reciben como reyes. Y cuando les acaba la plata, lo sacan por detrás, por la puerta de atrás. Le dice, bueno, váyase de aquí porque ya me está calentando el lugar. O sea, es una enfermedad muy, muy denigrante. Lo que pasa con el dinero es que el dinero es síntoma de seguridad, ¿no? No significa tener seguridad. Entonces la gente anda muy angustiada, ¿no? Con eso. Entonces, y a veces se cree que con el dinero se suplen las necesidades. No es que con el dinero no necesariamente se suplen las necesidades emocionales. No se suplen. Y de lo que carecemos, ese vacío tiene que ir un componente emocional. O sea, es un vacío, inclusive se arrastra desde la niñez. Porque sabemos que las personas están enfermas antes de consumir. De que están enfermas de las emociones, tienen vacíos, carencias, que de alguna manera quieren jugar. Las historias de vida de las personas jugadoras son muy particulares.
Sí, por lo general narran historias donde hubo carencia, donde eran los pobres de la familia, donde los humillaban por plata, donde veían a los padres sufriendo por dinero y cosas así. Y eso se les convierte en una obsesión, ¿no? Lo que los pone como vulnerables a caer en la trampa del juego. Por lo general que tú dices, cuando juegan por primera vez ganan. Y esa ganancia está asociada a una estimulación emocional, ¿sí? Una sensación. Pero realmente el vacío es de otra índole, no se llena con dinero, ¿sí? Como otra adicción, ¿sí? La cocaína, inclusive la adicción a la comida, ¿sí? La ansiedad, el vacío emocional y la persona cree que lo llena con, sí, el cerebro le hace creer que lo llena con comida y por eso no se satisface y están atrapados en este tipo de sustancias, que es como el trasfondo de todas las adicciones en últimas, pero en el juego es muy particular, o sea, es muy claro, mejor dicho, evidenciarse, o sea, como que la autoestima de la persona depende si es poderoso a través del dinero, si tiene, ¿sí? Si tiene que mostrar, si siente el poder que lo tiene, si siente que los demás lo valoran y lo admiran por, ¿sí? Puede humillar, puede, bueno, en fin, puede controlar cosas, puede comprar cosas, hasta el afecto siente que lo puede comprar. Entonces, él se la está apostando toda, ¿no? A ganar en un casino, en una máquina, en una apuesta, ¿sí? Sin saber qué va a perder, ¿no? Mm, sí. Qué vacío se está intentando llenar cuando una persona, pues, Eliezer. Bueno, primero con la ludopatía pasa igual que con la cocaína o con el alcohol. No es que la persona sea débil, es que el cerebro aprendió a apostar y allí llega el alivio rápido. Allí llega el alivio rápido. Fui el vacío, miren, yo rechazaba cualquier cosa que me hablaran de lo espiritual, hasta que por las adicciones terminé condenado en una cárcel, la cárcel Nacional Modelo, buena familia, ingenieros. Mi papá tenía una empresa, una pequeña empresa, hermanos buenos. Pero por malas decisiones en cuanto a las adicciones terminé allí y por el amor al dinero. Y una persona me habló de la Biblia, lo cual siempre rechacé, pero empecé a estudiar la palabra de Dios y entendí que allí se encuentra lo que llenó mi corazón y ese vacío que tenía, que no es una religión, es Cristo. Y trato de vivir la palabra de Dios de acuerdo a lo que ella dice. No soy religioso, no soy fanático, pero miren qué me pasó. Hablamos de las emociones, hablamos de la razón, y en la Biblia nos habla de que las emociones no son buenas ni son malas, son emociones, pero que el que tiene que ir controlando las emociones es la razón. ¿Qué me dice la razón? Cuando las emociones se desenfocan, vamos a ir a cualquier adicción, los que son adictos, para llenar el corazón. Entonces, aprendí que las emociones, Dios tiene un plan para ellas, Dios tiene principio para vivir, y ese vacío empezó a cambiar cuando encontré en la palabra de Dios lo que llenó mi corazón. Empezó a cambiar esa amargura que tenía. Empecé a ver que había resentimientos, había odio de mi niñez, situaciones que había vivido, y las empecé a sanar con perdón, con amor, como dice la Biblia. Y miren, hay algo interesante en ese vacío. Nosotros con las adicciones formamos en nuestra cabeza patrones para las adicciones, pero la neuroplasticidad dice que esos patrones se pueden cambiar con nuevos patrones. Y hay un versículo en la Biblia que dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo empecé a cambiar esos patrones por patrones y principios que llenaron ese vacío. Gracias, Eliezer, y nos vamos dando cuenta que gran parte de las adicciones es un vacío interno, y yo estoy convencido que tiene que haber una transformación espiritual para cualquier adicción, porque ese vacío no se llena con nada, como lo dijo Andrés también, no se llena con nada.
sino que hay que llenarlo con esa parte espiritual. Don Bernardo. Gracias. Me parece muy importante el concepto no religioso ni sectario, ni mucho menos de Eliezer. Es Eliezer, ¿sí? El nombre sí, Eliezer. Yo me identifico mucho porque debemos de tener en cuenta que estamos jugando un papel muy importante y debemos de tenerlo también en cuenta. El cerebro va conectado con la mente va conectada con el corazón. En resumidas cuentas, el hombre es espíritu también, que ese tema lo hemos tocado muchas veces. De manera que hay que tener en cuenta qué papel juega el cerebro, qué papel la mente y qué papel el corazón, para llegar muchas veces a identificar en cada persona, porque no todos son iguales, qué es lo que más le jala, qué es lo que más le molesta. Por ejemplo, en la mente, el alcohólico, ¿qué tiene en su mente? Es una botella. El jugador, ¿qué tiene en la mente? Pues un billete. Entonces, eso hace que sea adicto a cualquier cosa. Ahora, una vez que uno sea adicto, ojo, cuidado, porque uno es propenso o declive a ser adicto a otras cosas, a pesar de que ya se superó, por ejemplo, el alcoholismo, la cocaína, el juego, etcétera, etcétera. Pero estamos siendo proclives. Yo le cuento mi experiencia. Cuando dejé de consumir el alcohol, de pronto en la oficina no me había dado cuenta que 2 y 3 veces bajaba a la calle a tomarme una Coca-Cola. Y eso aumentó, y de pronto dije, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Pero por qué esa idea y ese sabor y esa ansiedad de tomarme una Coca-Cola? Entonces yo tuve que decir, un momento, pare, porque eso no está funcionando. También puede ser el adicto al trabajo, puede ser adicto al sexo, aún de haber superado la adicción de base, por decir algo, ya sea cocaína o comida o cualquier otra sustancia que se esté consumiendo. Yo quisiera también así decir que uno tiene una sola personalidad, o sea, somos persona, físicamente somos persona, pero ¿qué pasa con la personalidad del adicto? Sufre lo que llamamos el desdoblamiento de la personalidad. Es un desdoblamiento que va en búsqueda, como hemos dicho, de algo que hay en su interior, de algo que está careciendo en su diario vivir. Y muchas veces está pendiente de buscar algo, a ver cómo llenar vacíos afectivos, vacíos sexuales, vacíos laborales, profesionales. Ahí está jugando mucho el ego, ¿no? El ego que llena. El ego llena la soberbia, la ambición, el egoísmo, en fin. Entonces también hay que tener en cuenta la parte espiritual. Qué importante es este tema, porque muchas veces, y yo personalmente digo, que las adicciones no son problema en sí mismas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de orden espiritual. El alcoholismo, en sí mismo el alcohol, es la búsqueda de algo espiritual que está buscando.
Lo mismo que cualquier otro tipo de adicción. Es algo que se está buscando. Entonces, fíjense ustedes que eso parte desde la estructura que nosotros hemos recibido de la orientación, de la educación, del ejemplo, de la niñez, del medio ambiente y de todo lo que nos rodea. La relación que hemos visto de papá y mamá, la autoridad, la responsabilidad, el respeto. Pero fíjate cuántos temas se pueden tocar en una sola adicción, que son muy, muy llevados del hilo. Todas las adicciones son con el mismo hilo. Por eso tocamos temas en el juego, que los tocamos en el alcohol, que los tocamos con la cocaína, o que los tocamos en la neurosis, o que los tocamos en la comida, o que los tocamos con los adictos que arruman y compran y acomodan y meten y no los hace a nadie, comprando zapatos, camisas. Son los compulsivos que meten y meten, que es la compulsión a, ¿cómo llama? Perdón, se me olvidó. Los que acumulan, los acumuladores, por decir algo. ¿Qué dices, Andrés? Sí, Sí, bueno, lo acumuladores. dijimos al tiempo, acumuladores, don Bernardo. Ah, bueno, los que acumulan y acumulan también. Entonces, qué interesante, porque mire que en todos estos aspectos que tratamos, ¿qué estamos logrando? Aún de nosotros mismos, liberarnos de muchos momentos y de muchas situaciones que corremos el peligro de volvernos obsesivos o de volvernos adictos a cualquier cosa. Una vez adicto de una sustancia, es proclive a otras maneras de caer en las tentaciones o en las adicciones diferentes, como ya lo hemos planteado. De manera Gracias, que don ese es... Bernardo. Gracias. Gracias, don Bernardo. Mira que ahorita estaba pensando en lo que decía Andrés, que entra la persona y se trata como rey, se trata con muchas como atenciones, y después de que no tiene dinero, se saca por la puerta de atrás. Y eso es una enfermedad muy dolorosa, porque el que está jugando busca reconocimiento y se da cuenta que el reconocimiento que le dieron en el casino era por el interés de lo que llevaba. Entonces, siento que se va alimentando un resentimiento en la persona que más adelante hay una dificultad en las personas de reconocer que han sido engañadas. Eso siento que es lo más difícil que una persona puede hacer. Inclusive en el alcohol hay una fase para que la persona acepte que es que el alcohol me engañó, pero en el tema del juego, aceptar el engaño, porque pues le ha dado todo el poder al casino, es muy doloroso para la persona. Y caer precisamente en el engaño. Yo a veces les sugiero a las personas como entra a sitios que no tengan los vidrios oscuros. Trata de entrar a sitios que tengan los vidrios transparentes. Porque muchas veces el ego tiene que ir a esconderse. ¿Sí? Los sitios que tienen los vidrios oscuros generalmente pues no son muy sanos. Y vamos a centrarnos ahora en tratar de buscar esa solución, ¿sí? Como ¿qué necesita una persona para comenzar a salir de la ludopatía? ¿Qué necesita una persona? Andrés. Bueno, complementando algo que decía don Bernardo, que yo lo pensaba decir, es que la mayoría de los jugadores también toman traguito, ¿no? Y han mezclado otras cositas. Lo que pasa es que
las personas van escogiendo como su droga preferida, su sustancia preferida y terminan casados con una, ¿no? Por lo general el alcohol está en los jugadores ahí como de acompañante, ¿sí? En muchos. Y bueno, ya para entrar como en qué hacer, pues las adicciones tienen dos cosas. Lo primero que tiene que hacer la persona es encontrar el poder en la derrota. Sí, por eso los programas de 12 pasos, digamos, ese aporte de Bill W, que él decía el poder de la impotencia, ¿no? Sí, entonces, como cualquier otra adicción, la persona tiene que llegar a un punto de reconocer, doblegar el ego y reconocer que no puede, ¿sí? Que no tiene control, que no tiene la capacidad de control. Y eso abre una puerta muy importante. ¿Sí? Que eso aquí ayuda cuando eso se logra de corazón, quita la obsesión inmediatamente. Sí, quita la obsesión por jugar porque la persona como que ya está dispuesta a aceptar que no va a volver a jugar. Mientras la persona tenga la esperanza de que puede jugar más adelante, como el alcohólico, más adelante en unos mesecitos ya me puedo tomar una cerveza, pues esa, digamos que esa posibilidad deja a la persona inquieta siempre, sí, quieta y digamos que no logra la persona tener la paz que le da un verdadero acto de derrota, de desprendimiento, sí, de reconocer. Ahora, por lo general estos procesos se dan es después de una tocada de fondo bien tremenda, ¿sí? Y se le abre pues, el paso a la recuperación. ¿Y la recuperación en qué consiste? En trabajar la causa también de la adicción, ¿sí? En encontrar la manera adecuada de llenar estos vacíos. El compañero hablaba de Dios, de Jesucristo. Sí, el trabajo espiritual, ¿sí? De llenar ese vacío con algo que sí verdaderamente lo llene, ¿sí? Sí, sí. Limpiar y limpiar, cambiar de hábitos, eso es muy difícil, cambiar las respuestas que damos, ¿sí? Sanar ese niño que llevamos por dentro, ¿sí? Y sobre todo dejar porque es que el adicto al juego es súper mentiroso y se vuelve pues, súper manipulador y cambiar esa película, ahora soy honesto, ahora soy humilde, ahora enfrento mis cosas, ahora es todo ese trabajo que ya es el proceso que de alguna manera nosotros hablamos que dura toda la vida, ¿no? De estar bien, por eso es que don Bernardo advierte eso tan sabiamente. Ojo, porque el adicto siempre, su condición va a estar ahí, puede que no consuma por muchos años, pero si se descuida, por algún lado se puede meter, por menos se da cuenta está viendo pornografía compulsivamente o alguna cosa, o está acumulando dinero, o está trabajando. Sí, sí, por juego. Es como un demonio que tiene como muchos tentáculos, la adicción. Entonces se necesita hacer un trabajo interior de fuerte, de corte espiritual, claro, obviamente, sí, sí, de corte espiritual, sí, para que la persona logre encontrar como un alivio frente a lo que inicialmente lo llevó a ser adicto, porque acuerda que el efecto de la conducta adictiva es complementaria a lo que uno le falta, ¿no? Pues tengo un vacío y me tomo unos tragos y eso me hace sentir poderoso, ¿sí? Tengo miedo a ser aceptado y me tomo unas cervezas en una fiesta y soy capaz de bailar y sacar pasos de salsa donde nunca había aprendido a bailar, pero salen los pasos de salsa. Entonces, o sea, las recompensas se dan inicialmente los efectos de las sustancias. Hay un libro que habla de los efectos de los alteradores de ánimo, ¿sí? Para ampliar las conductas adictivas, no solamente a sustancias, sino a la ludopatía, porque es que la ludopatía no es una sustancia, date cuenta. ¿Sí? Como otras adicciones, y son más poderosas, inclusive tienen como un arrastre mayor. Entonces empezar a llenar con algo que verdaderamente llene eso que nos hace falta, ¿sí? Y tener las motivaciones muy claras, ¿no? O sea, sí, porque el sano juicio se pierde, la familia, prosperar. El problema para un jugador es que lo que yo he visto es que llegan a pedir ayuda y no les alcanzan 3 vidas de trabajo para pagar lo que deben. Y eso es muy berraco. Y la familia, ¿no? Una esposa apoyando un proceso de estos, cuando esté súper enojada con su esposo, ¿sí? Y perdimos la casa, estamos empeñados, no a volver a pasear. Ahora, ¿qué hacemos? Todo para pagar deudas, para pagar las deudas. O sea, el daño es grave, el daño al jugador es bastante grave. Sí, y preocupante lo que tú dices que está pasando, ¿no? Últimamente, ¿no? Con todo eso, las apuestas que se están patrocinando por todos lados se están bombardeando. Sí, mira qué paradoja
que el adicto al juego, comienza a ganarle a la vida cuando se derrota. Y eso yo creo que para la mente que está acostumbrada a ganar es muy complejo. O sea que todo proceso comienza con la derrota. No comienza con... Acá no hay que ganar nada. Bien. Eliezer, y ya te doy la palabra, Ivonne. Eliezer. Me quedó algo muy claro que dijo don Bernardo. El problema en sí no es una u otra adicción. Me gustó su ejemplo. Miren, cuando dejé la cocaína, el alcohol y el bazuco, me volqué a la comida y subí 25 kilos en 6 meses. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces es muy claro lo que él dijo. El problema está en el corazón, porque se puede volcar a cualquier adicción, pornografía, el mismo teléfono, el mismo trabajo, lo que sea. Por eso es importante entender que el problema está allí, en el corazón, y ir a la raíz de por qué la adicción y está en el corazón. Y ese corazón hay que sanarlo. Hay que sanarlo porque venimos con heridas desde niños y venimos con problemas, porque el corazón del hombre es pecaminoso, tiene ansiedad, miente, engaña, tiene diferentes cosas. El problema está allí. Y yo pienso que el primer paso es humildad. Humildad. Reconocer que yo no puedo. Siempre mi oración a Dios es: manténgame con los pies sobre la tierra, porque el orgullo es mi peor enemigo. Es mi peor enemigo. No puedo. Necesito siempre, primero, yo personalmente busco la ayuda de Dios, no de religión. Yo busco a Dios, un Dios personal que está en la Biblia. Busco a Dios para que me ayude, para que me sostenga, y donde voy a descargar mis emociones que hablo con Él en mi comunión. Pero esa humildad también me tiene que llevar a entender que necesito personas, necesito un conjunto de personas para que me marquen, para que me ayuden, a quienes también les rindo cuentas, aquellas personas con las cuales puedo desahogar mi corazón y me está pasando esto, ayúdame, tengo esta emoción. Porque ¿qué hace el adicto? Está enojado y vuelca toda su ira y va y busca la droga o busca lo que sea para llenar esa bronca que le dio. En cambio, cuando uno busca primero esa humildad que necesito, en mi caso a Dios, ese vacío, y empiezo a cambiar a través de su palabra. La palabra dice: el que miente no mienta más, sino hable verdad. El que roba no robe, sino ayude y trabaje. Entonces va uno cambiando de acuerdo a los principios. Pero también tengo amigos personales. Hace 35 años que no consumo nada, pero sé que no me puedo descuidar un minuto. Y no porque vaya a caer en la droga, porque les digo que me hizo tanto dolor a mi vida que es contra lo que más estoy prevenido. Pero me puede surgir otras adicciones, como decía don Bernardo, que es la misma problemática. Por eso siempre tengo que estar humilde en mi comunión con Dios y tener esos amigos que son mi familia. Yo tengo amigos en Argentina, en Colombia, a los cuales en esos momentos difíciles, bueno, la primera es mi esposa, por supuesto, que es mi compañera allí, que desahogo mi corazón, pero esos amigos donde puedo contarle esas cosas que de pronto no se las puedo contar a otro porque me da vergüenza. Y uno de los problemas del hombre es esconderse. Por nuestra personalidad nos escondemos, por miedo, porque no nos vean como somos realmente. Lo que somos realmente, no lo que aparentamos, sino cómo estamos pensando, cómo sentimos nuestras luchas, y necesitamos desahogarlas ante esos amigos que nos van a tender una mano y nos van a dar un sabio consejo. Y a pesar de que ya llevo 35 años aprendiendo y creciendo, hay ocasiones en las cuales necesito pedir ayuda porque no sé qué hacer, y busco esos amigos. Es fundamental. Gracias, Eliezer. Mira que importante todo lo que se ha dicho, como no estamos solos, tenemos que buscar esa estirar la mano. Y algo que dijo Eliezer que me gustó mucho,
Eh, Hubo un psiquiatra que ayudó mucho a la comunidad, que es este psiquiatra William Silworth, y él decía que el adicto tiene que tener un profundo cambio psíquico completo, decía, cambio psíquico completo. O sea, si soy egoísta, ahora voy a ser servicial para los demás. Si soy mentiroso, ahora voy a ser honesto. O sea, es cambiar completamente, completamente. Yo a veces digo que yo soy de la vida fácil, porque me parece más fácil ser honesto con mi esposa que estar borrando los mensajes de la amante en el baño. Me parece más fácil. Entonces, nos han confundido porque la vida fácil y la vida alegre realmente no es alegre ni es fácil. Es muy complejo. Es más fácil llenarnos espiritualmente y ser honestos. Y no hay nada, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Ivonne. Bueno, gracias. Estaba que me hablaban. Mira, cuando tú preguntabas qué es lo que sucede en un ludópata y cuál es ese vacío, porque realmente pues lo que estamos tratando de cubrir son vacíos, ¿cierto? Pienso que se debe resumir en que hay un vacío del amor. Y cuando yo me voy al amor, pues yo tengo que estar pensando en que igual Jesucristo es el único que me va a llenar ese vacío. Si no es Él, pues no puede ser algo externo, o sea, definitivamente no porque el mismo amor al dinero, y lo sabemos, es la raíz de todos los males. Entonces, pues de hecho creo que también se viene afectada la libertad, ¿no? Entonces creo que el ludópata también está tratando de buscar una cierta libertad, pero ahí no la va a encontrar. Efectivamente, para ser verdaderamente libre, pues necesito encontrar ese camino, el camino, ¿no? La verdad y la vida, porque es la única manera de llegar a la buena ruta de verdaderamente ser libres. Cuando yo tengo esa libertad y la experimento, empiezo a pasar por lo que Eliezer nos dice y es la renovación de la mente. El cerebro ya tiene una reacción bioquímica de por sí, pues porque ya le estoy enseñando desde las experiencias de juego y azar a que la parte neurobiológica pues y de placer, digamos, tenga ciertos comportamientos. Entonces, ¿como cuáles? Recompensa. Yo quiero tener una recompensa de ganar, ¿cierto? Y me vuelvo obsesivo. Todo el tiempo estoy tratando de pensar en el día cómo voy a ganar y se vuelve una espiral. Entonces, al sumergirse en eso, ¿en dónde llega la espiral? Bueno, al fondo. Yo me imagino la espiral, llega al fondo. El tocar el fondo tiene que implicar que la persona realmente encuentre a Jesús. O sea, yo no veo, la verdad, no veo otra salida, otra ruta, porque tú ahí es donde cambias la verdadera identidad, porque es que la identidad del ludópata también se ve afectada, se deforma, es una identidad deformada. Y cuando tú renuevas la mente, cuando tú ves que el dominio propio no viene porque pues es que tiene falta de voluntad y ya, no, pues porque es que hay algo más poderoso que tiene que estar allí, implicando que tu nueva identidad esté basada en el amor que Dios mismo nos enseñó. Entonces va a ser más fácil, el yugo va a ser más fácil, el problema va a ser más fácil. Las relaciones fracturadas, pues seguramente que también tendrán que colaborar en esa salida de esa espiral. Pero definitivamente es Dios, es el centro. Y les voy a compartir simplemente que es curioso, pero yo a alguien quise ayudar en mi familia a salir de esto, y de hecho yo porque yo acompañaba al casino. Y yo creo que fue el Espíritu Santo el que me dijo esto. Y es una cosa tan sencillita que yo decía, claro, y ya entendí qué significa la palabra casino. Y no la leí en ningún lado, sino que creo que Dios me decía, dile que
casi, pero no. Casi, pero no. Y eso fue lo único que le dije a esa persona. ¿Y ustedes pueden creer que embrutó? Dije, claro. Entonces decía, ¿cómo así? Claro. Casi, pero no. No ganas, no ganas. Entonces, realmente eso creo que fue lo maravilloso que me pudo pasar, porque esta persona se estaba sumergiendo en algo bien grave. Gracias, Jaime. Gracias, Ivonne. Bueno, ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo. En un minuto, ¿qué le diríamos a todas estas personas que están sufriendo de juego patológico, estas familias? Mira que acá tenemos varias visiones y que enriquecedor el conversatorio. Un psiquiatra decía que el estado de rendición, decía que tiene que llegar el momento en que el cerebro encuentre como un estado de rendición y como de gratitud en el presente, como qué alegría de estar vivo, ¿sí? ¿Qué le diríamos a estas personas en un minuto? Don Bernardo. Gracias. Hay aspectos muy importantes qué bueno que estemos todos pues en la sintonía, partiendo pues de la base, como dije, que las enfermedades son del alma, ¿no? Del espíritu, más que todo del alma. Y la Biblia dice, cuán engañoso es el corazón del hombre, y eso es muy cierto. Partamos también de otro principio, que las adicciones se visten de todo. Pensemos cómo es que mi adicción se vistió de qué. De angustia, de miedo, de mujer, de sexo, de tener un carro, de la avaricia, de la codicia, ¿no? Es que se viste de todo y nos estamos autoengañando. Hay necesidad también de trabajar mucho los cambios. Son muchos los cambios que tenemos que hacer nosotros. Cuando yo hablaba de que somos como dados a caer en el juego o en estos aspectos de la ludopatía, aquí acostumbrábamos a jugar en la casa Rumi de letras, y todos los días y dele, y de pronto dije, carambas, Bernardo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué como que se pone contento cuando dicen, vamos a jugar? No, un momentico, ojo que la adicción se me estaba disfrazando de Rumi letras. Otra adicción que a mí me la criticaron mucho, ser perfeccionista. Con mi perfeccionismo yo afecté a muchas personas y era rígido, estricto, meticuloso, que esto es así, que me lo dejen así quietico, que no me lo toquen, que por qué me lo movieron, y me airaba por eso. Yo me dije, un momentico, ¿qué es lo que me está pasando? Fíjense cómo la mente nos engaña, cómo es esa mente un campo de batallas. Ahora, el ser superior, estamos todos identificados. Sin ese ser superior, cerremos y nos vamos. No hay que acudir a ningún otro que sea externo. Hay que acudir al poder del ser superior, cualquiera la forma como lo entendamos. Él es él es el dador en este momento de la vida de los que estamos hablando. Decir gracias a Dios porque me dio hoy la vida, gracias a Dios porque tú eres el que me da la vida, eres el que me da todo, desde que abro los ojos hasta que los cierro en la noche. Es por Él, con Él y para Él, porque fuera de Él no hay, como se dice, no hay salvación. Y también entendamos que en el jugador se está también trabajando el programa de recuperación de los jugadores anónimos. Ahí se está hablando mucho, especialmente el primer paso, que es muy similar y muy parejito a todas las adicciones. Admitimos,
confesamos que no teníamos control sobre el juego, que nuestra vida se había hecho inimaginable. Y si vamos al ser superior, el séptimo, humildemente pedimos a Dios tal como lo concebimos, que eliminase nuestras imperfecciones. E hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos dañado y nos dispusimos a indemnizarlas a todas. De todas maneras, para mí ha sido un tema supremamente importante porque nos está uniendo. ¿Quién nos está uniendo en este momento? Eso es el ser superior. Es que Él nos dio los medios de comunicación. Lo que pasa es que no los sabemos utilizar. Y Eliezer decía una gran cosa. Es que es el mal uso del dinero. Es la manera corrupta. Y cómo manipulamos con el dinero. Entonces, qué bonito que se haya tocado ya al final esa parte espiritual. Y también Ivonne tocaba un aspecto fundamental. Entendamos que también Jesús, nuestro Maestro, nuestro Ser Superior, nos dejó, como decía Ivonne, el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para qué? Para que todos andemos por donde Él nos guía, pero es el camino de los pasos que Jesús nos enseñó. La verdad, ¿cuál verdad? La verdad nuestra, de la vida nuestra y de la verdad de la palabra de Dios, que es fuerte y que penetra hasta lo último en el ser humano. Es Dios en su palabra, en su Biblia, para llegar a tener la vida, no solamente la vida normal y común y corriente, no, sino que cuando muramos lleguemos a gozar a lo más lindo que es la vida eterna. Qué gozo, qué alegría y qué felicidad. Todo esto que estamos atravesando, porque es el servicio que me dieron unos y que yo no soy egoísta y que debo darlos a otros. No quedarme con lo que me dieron. No, un momento. Hay que utilizarlo para saber entregarle al otro lo que muchos de ustedes me han entregado. Ivonne en este momento, Eliezer en este momento, Andrés, Jaime, en fin, qué bonito es esta comunicación. Gloria a Dios y les deseo ya una feliz y bendita noche de paz y tranquilidad. Gracias, don Bernardo. Bueno, en un minuto, Andrés, ¿qué le quisiera decir a tantas Quiero decir algo, pero no creo que lo alcance a decir en un minuto. Voy a tratar. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, no les enseñaban, y vos nombró la recompensa, ¿no? La recompensa del juego. Entonces le enseñaban a uno el juego conductual de la recompensa. Entonces le hacían el ejercicio con unas raticas que estaban en una cajita y que palanqueaban unos programas y al palanquear la maquinita le botaba comida. Entonces el primer programa se llamaba intervalo fijo, creo que se llamaba así. O sea que cada 5 palancazos salía la comida y la ratica aprendía rápido. 5 palancazos, comida, si no tenía hambre no palanqueaba. El otro programa tenía que ver con el tiempo, o sea, era otra cajita y no tenía que ver con los palancazos, sino que por decir así, cada 3 minutos salía la bolita, la ratica palanqueara. Variable, intervalo variable. Y la ratica aprendió a que no tenía nada que ver con los palancazos, sino simplemente se sentaba a esperar a que le cayera la comida. Pero la tercera cajita era intervalo variable. O sea que a veces era el tiempo, a veces eran los 5 palancazos, a veces eran los 10 palancazos, a veces era el 0 palanqueazo, salían 2 bolitas. O sea, era impredecible. Y resulta que las raticas no dejaban de palanquear y nunca dejaban de palanquear. Y ese es el mismo mecanismo que sucede en los casinos. Sí, es exactamente lo mismo. Y así funcionan las relaciones. Ustedes han escuchado que a veces que las relaciones dicen, no, que es que entre más mal me trate, como que más me apego a la persona, porque las personas juegan un intervalo variable con uno. Y los casinos pues la tienen clara, ¿sí? Te dejan ganar, después te quitan mucho
y después ya cuando te rindes y te vas a ir todo enojado que le dan ganas de patear la máquina, te bota un premiecito y ahí vuelves y qué haces. O te botan el bonito de 80.000 pesos para que venga y lo disfrutes, como dice Jaime. Y esa es la trampa, o sea, el mensaje es que en la ludopatía nunca vamos a ganar, o sea, esos juegos están hechos es para que ganen ellos, no para que gane el jugador, ¿sí? La persona que está perdiendo el control nunca va a ganar. Vamos a vivir de una ilusión ahí. Quería Gracias. explicar eso rápido, creo que alcancé. Gracias. Eliezer. Bueno, yo les voy a decir voy a compartirles rápidamente desde mi punto de vista. El problema del corazón, intenté buscar en tantas cosas para poder salir de las adicciones que me afectaron, me hicieron sufrir y me llevaron a una cárcel. No lo encontré. Pero un hombre cuando me abrió la Biblia me dijo, tu problema es el corazón vacío por tu pecado. Dice, todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Y me dijo algo que me impactó, que lo dijo Ivonne. Me dijo, el día que vos te mueras, Eliezer, vas a estar separado de Dios por la eternidad. Pero hay alguien que te amó. Le dije, ¿hay alguien que me puede amar? Yo no creo. Y me leyó un versículo de la Biblia que Ivonne dijo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo no es una religión, vino, murió, derramó su sangre en una cruz para poder pagar por mi pecado, porque yo necesitaba arreglar y tener mis cuentas con Dios saldadas y poder tener esa conciencia y esa paz de una vez por todas. Me amó de tal manera que murió por mis pecados. Creí en Él y mi vida empezó a cambiar. No ha sido fácil, pero lo que dijo don Bernardo es cierto. A través de la palabra de Dios, con principios bíblicos, antes hurtaba, ahora no hurto, sino comparto con el que tiene necesidad. Antes mentía, ahora digo la verdad, cueste lo que cueste. Ahora mi vida, que era una vida de engaño, está para servir a otro. No quiero otra cosa, no quiero otra cosa. Y si hoy me veo en mi pasado, ustedes me dirán, Eliezer, si me hubieran conocido, entraba al Bronx y yo decía después de que salía, pero ¿qué? ¿Cómo pude hacer esto? Si tengo una familia buena, tengo un departamento, ¿dónde terminó por una adicción? Porque no me daba cuenta de a dónde podía terminar por las adicciones. Pero un día esa esperanza me cambió y hoy puedo ir al Bronx, pero para buscar muchachos, para ayudarlos. Por supuesto que no vivo acá, hacemos a veces algunos ayudas allí cuando existía y en otros lugares, pero se puede salir adelante. Ustedes han visto, don Bernardo es un caso, yo soy otro caso. No importa la adicción que sea, se puede salir, pero siempre piensen que salimos para servir a otros. Gracias, gracias. Amén. Gracias. Y gracias, don Bernardo, gracias, Eliezer, gracias, Ivonne, gracias, Andrés. Y espero que las personas que nos están escuchando se hayan llevado esas perlas espirituales, esa visión de esperanza de hay un camino diferente, que se puedan perdonar tantas cosas, haber sido engañados por ellos mismos, por un sistema. Yo creo que nadie es culpable de caer en una adicción. Nadie va a decir, bueno, me voy a meter en esta adicción para en algún momento terminar en un centro psiquiátrico. Nadie lo va a hacer así, sino que fuimos engañados. Entonces, Y gracias a ti, Jaime, también, gracias. Gracias, don Bernardo. Y los espero en 8 días con otro tema igual de especial a este y con tantas personas tan Gracias, bonitas como Jaime, ustedes que gracias nos y a la acompañen. gente. Gracias, compañeros. Gracias, un abrazo. Para todos. Un abrazo. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias.